Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos compartiendo nuestro espacio Movete Holístico, con nuestro queridísimo operador que estuvo haciendo ahí su magia para que conectemos en Facebook. Por eso empezamos un poquitito más tarde. Pero bueno, sí pudo. Así que aquí estamos saliendo por Facebook. ¿Sí? Estamos saliendo, ¿no? Estamos saliendo por Facebook. Bueno, estamos aquí en la FM 93.5, la radio de la gente, en nuestra queridísima ciudad de Necochea, Necochea, Quequén, obviamente unidas por el puente Hipólito Yrigoyen, en este día, martes 6 de mayo, año 2025. Quien les habla, Susana Rossi, y la presencia energética, amorosa de nuestro querido Albertito Fauro, que sigue recuperándose en un tema de salud, que bueno, le enviamos todas las buenas vibras y energías. Estuve en contacto con él el día de hoy y por suerte está muy bien. Está esperando hacerse un estudio, que este estudio va a hacerlo mañana, con respecto a su corazoncito. Así que le seguimos enviando las mejores vibras y por supuesto esperándote para que podamos estar juntos como siempre en Movete todos los martes a las 15 horas. Y tenemos la colaboración de otro amigo del corazón que se llama Matías Prieto, que nos viene acompañando ahí, nos viene ayudando en estos programas del martes donde, bueno, está muy bueno estar de a dos, estar compartiendo los programas de a dos, entre dos compañeros, entre tres, por el hecho de que hay más miradas, hay más perspectivas, se hace mucho más rico, ¿no? El programa. Así que bueno, tenemos la colaboración de él que es escritor, es investigador y viene investigando temas como pusimos en el Facebook que no son temas muy convencionales, porque la investigación de él está vinculada desde temas ovnis, abducciones, mitos y leyendas, donde en definitiva a través del estudio fue llegando a conclusiones reales de que esos mitos tenían una base mucho más real de lo que nosotros creemos. Y en el día de hoy la temática que va a abordar, verdaderamente, yo creo que de toda la audiencia que nos está escuchando, y miren ustedes, yo creo que a esta altura del partido, después de tanto que se habló de esta temática en distintos, por supuesto no en los medios masivos de información, sino en todos los medios alternativos, desde informaciones de videos, inclusive en el programa Estamos en Contacto mío, en otros programas de radio también, locales, se habló de este tema y aquí hay muchísima gente que comprendió que estas cosas que suceden en el clima, estos terremotos, estos maremotos, estas nubes que aparecen de golpe, estos granizos que tienen el tamaño de una pelota, estos fríos intensos que aparecen de golpe en un verano de 40 grados, o esas temperaturas extremas, esos calores directamente que no están ni siquiera en ningún registro de hace 40 o 50 años atrás, que todo eso tiene un colorido un poquito, un poquito oscuro, ¿no? Que parece ser de que la naturaleza no es que está loca, como dicen, qué tiempo loco, sino que hay algo que lo está volviendo loco. Así que vamos a hablar hoy del tema de la geoingeniería. Lo vamos a hablar obviamente a través de nuestro querido Matías Prieto, que es quien está con nosotros. Y vamos a traer también información de lo que sucedió aquí en la ciudad de Necochea, porque aquí yo les cuento que el 24 de agosto del 2023, quien les habla, Susana Rossi, junto con un compañero y amigo de la ciudad, Oscar Martínez, pedimos la banca 21 y en 7 minutos tuvimos que explicarles al Consejo Deliberante del municipio de Necochea qué es la geoingeniería y por qué le pedíamos un pedido de informes que les cuento que ingresó en el municipio de Necochea, ingresó el 2 de octubre del 2023, escuchen lo que les digo, entró este pedido de informes referidos a la temática de geoingeniería en el municipio de Necochea. Lo presenté yo, Susana Rossi, y tengo expediente, el expediente 6564/23,
que al día de hoy, y estamos hablando que esto entró el 2 de octubre del 2023, al día de hoy no hay absolutamente ninguna respuesta, ninguna información, absolutamente nada. Teniendo, obviamente, todos mis datos, mi correo, mi teléfono, absolutamente todo. Entonces, ¿a qué vamos? Vamos que esto no es ciencia ficción. Vamos que no estamos hablando de un tema que es para jugar. Estamos hablando de algo serio. Y como es serio, obviamente se hizo esta presentación en el municipio, no solamente aquí en la ciudad de Necochea, sino muchísimos lugares de la República Argentina y del mundo. Así que vamos directamente con nuestro querido Matías Prieto para poder escuchar esta información tan importante y vamos a pasar en el programa también estos minutos de la banca abierta donde nosotros estuvimos en el Consejo Deliberante explicándoles a integrantes del Consejo Deliberante qué es la geoingeniería y que la geoingeniería se está produciendo en la ciudad de Necochea. Y solamente en esa exposición que dura 7 minutos y monedas, hay solamente un error. El error es que cuando se expone lo que es la geoingeniería, hay una parte de la exposición donde nosotros decimos que la geoingeniería se utilizó en la guerra de Estados Unidos con Vietnam. ¿Por qué? Porque modificaron el curso del monzón. ¿Para qué? Para provocar más lluvias, que ese monzón no se retirase y que entonces los vietnamitas no tuviesen tiempo de aprovisionarse de alimentos y de, obviamente, tener tiempo para poder tener disponibilidad de comida. En la exposición dijimos que a consecuencia de esa intervención climática que hace Estados Unidos, a consecuencia de eso, por supuesto actúan en la guerra de una manera desleal. Eso se visibiliza y hay una medida a nivel internacional que prohíbe la geoingeniería en cualquier situación que signifique agredir al otro. Pero en esa exposición de los 7 minutos estuvimos informando de que Vietnam pierde la guerra a consecuencia de lo que hace Estados Unidos. Error. Ahí fue un error. Vietnam no pierde la guerra. O sea, la que la pierde es Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de utilizar geoingeniería, a pesar de la deslealtad, pierde la guerra con los vietnamitas. Pero ahí se hace una presentación a nivel internacional y se denuncia la geoingeniería como un hecho absolutamente malicioso, letal y perjudicial para la humanidad. Vamos entonces, mi querido Matías, con este temón y bueno, qué suerte que el Face está funcionando porque es algo importante que pueda ser escuchado y visto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los oyentes. Vamos a tocar un tema bastante profundo. Sí, bastante profundo, bastante intenso. Y bueno, justamente lo que vos bien decías, de que el Parlamento Europeo justamente considera al HARP como una herramienta siniestra, ¿no? Y esto también se ha denunciado por la Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1997, que prohíbe el uso militar y técnica de modificación ambiental con efectos generalizados duraderos y graves. Así que está denunciado justamente lo que acabas de describir. Bueno, Susi, vemos que una de las búsquedas del hombre es manejar el clima para tratar de ser productivo en los suelos, ¿no? Y durante mucho tiempo, esto se guardó en secreto, Susana, y sin embargo, hace unos años se logró desclasificarse. Y también comenzó a ser aceptado lo que hoy conocemos como geoingeniería, como acaba de decirlo, ¿no? Es decir, no deja de ser la manipulación intencional del clima a gran escala.
Y vemos que la humanidad a lo largo de la historia ha tenido que enfrentarse a estos efectos ocasionados por el medio ambiente, la pérdida de cultivo a causa de sequías, inundaciones, centenares de muertes ocasionados por terremotos y también ciudades completamente destruidas, después también del paso de un tsunami, por supuesto. Son tan solo algunos ejemplos de fatalidad y desgracia a las que la humanidad ha tenido que padecer a causa de este medio ambiente, ¿no? Y por tal razón, meter a la ciencia para modificar el clima con objeto de dar una solución viable a fin de evitar o mitigar ese tipo de tragedias, o sea, nos estaría resultando lógico y amigable. Pero sin embargo, querida Susana, algunas mentes siniestras se han apoderado de este conocimiento y manipulan la herramienta para utilizarlas con fines hostiles. Menciona que el HAARP, el gobierno estadounidense, podría utilizarlo como un instrumento potencial durante un conflicto bélico o, en el peor de los casos, para crear caos en países vulnerables a fin de beneficiar sus intereses y realizar tales acciones, ¿no? Como ha pasado en el terremoto de Haití, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todo cambio global depende del cambio personal, ¿no? Evidentemente, detrás de lo que hoy se está viviendo, hay cosas, como decías vos, muy oscuras, como no solamente el comportamiento soberbio del ser humano, sino con aquellas élites del mundo que creen que pueden generar armas de destrucción masiva. Hoy día estamos viviendo este apocalipsis climático, si podríamos definirlo así. Vemos que ya todo está anunciado y señalado por los libros antiguos, los libros sagrados. Y bueno, y vamos a introducir una palabra en esta mesa que es el geoterrorismo, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Bien, muy interesante. Para quien recién se conecta, recuerden, estamos en la FM 93.5, la radio de la gente, aquí en nuestra querida ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Movete Holístico es el programa. Y bueno, hoy con Matías Prieto, quien les habla Susana y Rossi, nuestro operador Francisco, ¿cómo estás? Disfrutando este encuentro, que es un encuentro intenso, porque estamos hablando de la geoingeniería, que es la manipulación climática, ¿no? La manipulación tecnológica del clima. Y estamos hablando de que evidentemente las guerras han cambiado su modalidad, ¿no? En su momento había enfrentamientos entre países, enfrentamientos entre distintos territorios, pero ahora resulta ser de que aparentemente, de acuerdo a lo que vamos captando, los enemigos somos todos. La propia humanidad es la enemiga del poder. Entonces, utilizan estos medios como la geoingeniería, utilizan además también otra cantidad de contaminantes, ¿no es cierto?, que ya lo hemos hablado en otros programas. Pero ¿cuál es el propósito? Además de perjudicar campos, de asesinar animales, de hacer destrozos de casas, de ciudades, de que eso genera en definitiva la necesidad de tener que sacar créditos para volver otra vez a construir. ¿Qué más? ¿Qué más, Mati? Bueno, detrás de todo esto hay un negociado tremendo, porque están implicadas las multinacionales, que con estos mecanismos que ahora vamos a explicar mejor sobre otros instrumentos que tenemos aquí en este material, que es muy llamativo, porque se ha utilizado como medio de negocio para que estos magnates ganen más dinero aún. Vamos a hablar un poco del HAARP.
querida Susana. Vamos a hablar del HARP, porque lo que vamos a ver es cómo es que hacen este manejo tecnológico del clima. Vamos. Exactamente. Bueno, el HARP es una sigla en Programa de Investigación de Alta Frecuencia de la Aurora Boreal Activa. El Parlamento Europeo considera el HARP, en virtud de su profundo impacto sobre el medio ambiente, a ser una preocupación mundial y pide por sus implicancias legales, ecológicas y éticas ser examinado por un órgano internacional independiente. El Comité del Parlamento Europeo lamenta la reiterada negativa de la Administración de los Estados Unidos a declarar en audiencia pública los riesgos ambientales y públicos del programa HARP. Cuando uno cita esto, cuando uno cita que una comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997 dice: prohíbe el uso militar y técnicas de modificación ambiental con efectos generados duraderos y graves. Cuando uno tiene estas declaraciones públicas de los parlamentos correspondientes, estamos hablando de geoterrorismo, querida Susana. Bien, ¿Sí? Geoterrorismo. Uh-huh. Bernard Hesslum crea el HARP, que no deja de ser una variable del verdadero inventor que es Nikola Tesla, de trasladar energía de un punto a otro de manera inalámbrica, ¿no? Tiene 23 patentes para aplicaciones como perforación de pozos, esterilización de dispositivos médicos, iluminación de alta intensidad y calentamiento de plasma atmosférico. Justamente el HARP, en palabras bastante sencillas, ¿no?, a través de un generador emite unos pulsos muy fuertes, muy potentes a la ionosfera, ¿no? Y en la ionosfera chocan y rebotan en alguna parte del mundo. Esto está completamente controlado, saben ellos muy bien dónde va a caer, por accidente otras veces no. Y desde cualquier estación de HARP, que vemos que está en todo el mundo, porque incluso está Perú y Brasil también hay estaciones que cumplen este mecanismo, ¿no? En Asia, en Alemania, Europa, al norte de América. Ok, o sea, esto es internacional. Esto sí. Lo hacen en todos los cielos y en todos los lugares. Absolutamente. Este HARP, como vos decís, es una maquinaria tecnológica impresionante. Pero también seguramente vas a comentar que una forma de ir arrojando al cielo todos estos elementos químicos, ¿no?, que secan las nubes o a la inversa, producen nubes, de acuerdo a lo que ellos quieran hacer, también lo van arrojando a través de los aviones. Sí, justamente, claro. Bien. Claro que sí, sí. Y bueno, hay instalaciones y estaciones en un montón de lugares del mundo, muchísimos, cada vez se agregan y se instalan en otros países, sí. Y cumple una función muy determinante, ¿no? Por ejemplo, antes se había denunciado la que después se sacó, que fue hace unos años, la que estaba en Alaska, ¿no? Sí. Pero ahora hay muchas más. Hay muchas más por todos lados. Hay muchas más. Sí. Vos fíjate qué interesante lo que vos planteás, porque a través de esta realidad de la geoingeniería, que obviamente la comandan los poderosos del mundo, con propósitos obviamente que tienen que ver con la destrucción, como decíamos, sí. Propósitos absolutamente perversos y corruptos. De hecho, también destruir todo lo que sea la producción agropecuaria, la ganadera, la muerte de los animales. ¿Por qué? Porque, claro, todo esto también está ligado a la producción sintética de alimentos. Si yo te voy anulando todo lo que sea producción natural, vas a tener que terminar comiendo plástico que ya lo estás comiendo. Sí, ¿Anda? Sí.
Bien. Sí, justamente, sí, comparto lo que está diciendo. Es tal cual. Es así, Sí. es así. O sea que Y acá, gracias por ser tan específica en tu explicación, porque quedó completamente claro, ¿no? o sea, esto que nosotros en realidad nos reímos porque es como para llorar realmente, porque no podemos, no, muchos, por ejemplo, ni siquiera lo pueden pensar, lo pueden entender, porque dicen, no, 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 pero esto es peor que las películas. ¿No se ve que las películas tienen en el fondo? Un mensaje subliminal, ¿no? Exacto. Vos sabés que al enviar esta energía concentrada, este, bueno, muy bien sabemos que la ionósfera es una de las capas superiores de la atmósfera, que también está cargada de iones, ¿no? Que tiene carga eléctrica, tiene la capacidad también de rebotar lo que le llega desde la Tierra o desde afuera, ¿no? Y eso, bueno, obviamente genera este plasma de aurora boreal que muchas veces se vislumbra, ¿no? Sí. Vemos que las fuentes oficiales dicen que se utilizan para las comunicaciones con los submarinos, también son capaces de ver qué hay en el subsuelo terrestre, ¿no? En zonas determinadas. Esto se le llama técnica de tomografía, ¿no? Y también esto genera alguna otra cosa más. Si lanza tantos megavatios a la atmósfera y si su foco los entraría a una zona determinada, ahí se estaría produciendo un aumento de temperatura importante, un aumento de grados y evidentemente crea una alta presión atmosférica, por lo que provocaría, bueno, alteraciones, desequilibrios en el clima, ¿no? Y esto también lo explica, lo dice la propia patente del HARP. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble, porque para quien no lo crea, en realidad todo esto que nosotros estamos diciendo, todos los productos que utilizan y demás, están patentados, tienen número de patente. Y O no te sea, mienten, porque todo lo que ahí está detallado y está completamente descrito, sí, te lo están diciendo y lo están haciendo. te lo están diciendo. Y de hecho también, fíjate que en el Atlas de Nubes, un tema muy interesante también, en el Atlas de Nubes figura en una de las especificaciones de las nubes las homogénitus, Claro, que son justamente las nubes hechas por el hombre, homogénitus. también. Y de hecho, te dibujan inclusive ese tipo de nubes, que son nubes hechas por la geoingeniería, que son las que nosotros vemos en el cielo. Esas nubecitas que Claro. nosotros veíamos antes, que eran Sí, los sí, 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 sí. algodoncitos, que ya no están. No están porque la mayoría son nubes hechas adrede. ¿Por qué la hacen? Porque volvemos a decir, porque el proceso de modificación del clima es para ellos la justificación del supuesto y mentiroso cambio climático. Claro, ¿Bien? claro. Muy Si bien. ellos te dicen que justamente tenemos que preocuparnos por el cambio climático, que lo presentan como un hecho natural de la naturaleza loca, o porque, bueno, el hombre sí ha avasallado la naturaleza, cosa que no dejan de hacer, porque siguen los poderosos, siguen talando árboles, siguen vaciando todo lo que encuentran que sea natural, pero de hecho ellos utilizan esos argumentos para decir que la naturaleza reacciona en forma enloquecida y entonces está cambiando el clima. Y señores, la naturaleza la están volviendo ustedes locos. Y por el otro lado, con la geoingeniería que están haciendo, evidentemente también están alterando las condiciones naturales y normales del clima. No hay cambio climático, el cambio climático lo están haciendo ellos, Sí, claramente, porque nosotros no somos culpables de esto. totalmente. Ellos con este mecanismo intencional están creando todo este caos y también, de alguna manera, de a poco, nos están dañando, porque también esto trae enfermedades y además también cuando hay un caos de destrucción a gran escala, estamos hablando de víctimas fatales también, ¿no? Totalmente, totalmente.
Mati, ¿tenemos algún temita musical que querés que ponga de cortina nuestro querido amigo? Lo vamos poniendo. ¿Sí? ¿Ponemos? Dale. Anda poniendo uno de los temas en el fondo, digamos, para que podamos seguir en este encuentro de hoy con esta temática tan interesante, ¿no? Y bueno, para muchos a lo mejor parece ciencia ficción, pero no lo es, ¿no? En la película esta de Eternauta que estábamos hablando con nuestro colega y querido amigo Abel Gesta, que además está muy popular el Eternauta, ¿no? Eh, Bueno, algo justamente de trata de eso. Justamente, ¿no? Sí, Justamente trata de una, bueno, de una nevada con una sustancia extraña. química extraña que no saben de dónde viene, ¿no? Y bueno, es algo también que está provocado. Así que seguimos adelante. Vos me decís que estamos saliendo por Facebook, ¿sí? ¿Estamos saliendo por Facebook? Ah, bueno, listo. Bueno, Bueno, uno de los seguimos. descubrimientos más importantes para modificar el clima, Susana, fue el realizado en 1946 por Vincent Schaeffer. En 1946. Claro. O sea que esto viene de larga data. No, encima hay mucho más información. Más atrás. Te digo, te tiro este, porque hay varios también, ¿no? Sí. Anteriores a él. Pero este es uno de los más significativos por la época, ¿no? 1946. Claro. Dicho descubrimiento, mejor conocido como siembra de nubes o bombardeo de nubes, que se comenzó a desarrollar al final de la Segunda Guerra Mundial, Claro. en Estados Unidos concretamente. Bien. Y básicamente consiste en introducir en una zona de una nube yoduro de plata, hielo seco, propano líquido, sal, y todo esto genera una sobresaturación de las partículas del agua y eventualmente, y en algunas ocasiones, comienza a llover Ujú. para que el proceso de formación y gotas y granizos dentro de la nube se vea más potenciado y que si esa nube no iba a dejar lluvia o iba a dejar 4 o 5 gotas, que finalmente deje más lluvia. Bien. Tremendo. Tremendo. Y te quiero recordar que, por ejemplo, ya que todo se vende y todo tiene precio y todo es producto, no sé si vos sabías que también te venden el clima que necesitas de acuerdo al evento que vos tengas que hacer. Claro, eso, ¿Eh? Eso, por ejemplo, pasó en las Olimpiadas chinas, ¿sí? exactamente. Que ellos sabían que se iban a venir unas tormentas naturales y ¿qué hicieron? Las cambiaron, porque veían que ahí esos 10 o 12 días tenían que tener un clima positivo. Pero vos quizás sos un jeque árabe que te vas a casar y vas a hacer un evento extraordinario que va a durar 10 días y bueno, y resulta ser que por donde vos estás el clima no va a estar positivo. ¿Qué haces? Bueno, clima a la cartilla. Clima a la cartilla, necesito esos 10 días tener un clima espléndido y te lo voy y te lo fabrico. ¿Qué te parece? No, encima también hicieron caer nieve en China después de una sequía de 100 días. Exacto. Y después, bueno, también lo de Chernobyl, Los de Chernobyl, claro que sí. en 1986. Hay quien dijo que quien controla el clima controla el mundo. ¿Qué te parece a vos? No, es que es así, Es así, ¿no? lamentablemente. Bien. Y bueno, justamente cuando se produjo la catástrofe nuclear de Chernobyl, años más tarde, Rusia reconoció, porque Rusia también tiene estos instrumentos de destrucción masiva, reconoció que había usado esta técnica para evitar que la lluvia radiactiva cayera sobre Moscú, haciendo que cayera en otra zona. Así que es algo increíble, ¿no? Porque también Rusia tiene muchas instalaciones, muchas estaciones de HARP, muchísimas. Bien. Bueno, Tiene y muchas. Australia también tiene muchísimas. Claro, vos sabés que me han dicho, no sé si vos en el estudio que has traído toda esta investigación, quizás sí, me han dicho que todas estas grandes centrales climatológicas que han puesto, acá en el país han puesto unas cuantas, que son enormes, y no solo acá, sino en distintos puntos del planeta, también están colocadas no para detectar, como dicen ellos, si el día de mañana viene un vientito fuera de... No,
sino porque son también generadoras, ¿no?, de mucha potencia energética y trabajan en sincronicidad, ¿sí? Están puestas estratégicamente en todo el mundo. Y trabajan también en cierta forma para poder provocar eventos muy grandes, por eso necesitan colocarlas específicamente en determinados lugares. Además, estas estaciones cada vez son más modernas y cada vez menos se parecen a lo que nosotros conocíamos o veíamos en fotos, la antigua estación, la que estaba ubicada en Alaska. Bien, o sea que todo lo van haciendo cada vez más encubierto, más tecnológico, ¿no? También hay quienes han investigado el tema de la conexión de las radiaciones de las antenas electromagnéticas, porque dicen que también la radiación, junto a las distintas sustancias que se tiran a través de aviones, Claro. ¿sí?, y a través de HAARP y de toda esta maquinaria, que inclusive, te digo más, en el mar, en los barcos, también está esa aparatología. Sí, en los barcos principalmente también. Exactamente. En la parte de la proa, justamente. Ah, también. Sí. Bien. Y bueno, diversos sectores poblacionales en todo el mundo se ven en la necesidad de recurrir a esta tecnología, lamentablemente, Susana, producto a las sequías que hay, el cual afecta a la actividad ganadera. No pasó mucho tiempo que a partir de que se tuvo conocimiento de esta técnica eficiente para producir lluvias, que algunos visionarios lo vieron como una excelente opción de negocio para obtener ganancias. Obvio, totalmente. Ganancias millonarias. Sí. Bueno, dicen quienes viven, por ejemplo, en las zonas de Mendoza y que, bueno, ahí viste que hay mucha producción de aceitunas y demás. San Juan también, que utilizan los rompetormentas y todo eso, que vendría a ser una cosa, digamos, no tan sofisticada, pero que también está actuando sobre el clima, porque para evitar heladas, para evitar lluvias, ¿no? O sea que esto ya viene de larga data, y de hecho una de los grandes luchadoras de aquí, digamos, de toda esta temática, uno es Juan Manuel Bojanich. Bojanich reside en Córdoba. Él ha formado un grupo muy importante que se llama el Grupo Resistencia. En realidad fue él el creador de Cielos Limpios. Yo pertenecí durante bastante tiempo a toda la movida que se hizo y que se hace. Y en esta movida hubo conexión con gente de España, entre ellos Nauset Morgade, un joven realmente muy inteligente que va detectando toda esta información también, y de hecho también hicieron presentaciones legales que por supuesto no prosperaron. Y a su vez en los encuentros y en los Zoom también nos conectamos con gente de Italia, porque te cuento que en Italia un piloto de avión pudo tomar muestras del combustible, pudo hacer que en ese combustible un laboratorio privado pudiera evaluar todos los químicos que tenía el combustible, que no tenía por qué estar en el combustible. Pudo llevar esas pruebas al juez y el juez le respondió que no podía hacer nada porque era un tema internacional y que le iba a complicar su propia vida. Claro. O sea, fíjate que por eso entrar en esto de que, ok, demostrémoslo, ¿no? Esto que están diciendo, demostrémoslo, lo podemos demostrar muy sencillo. Cuando llueve raudamente y cuando nosotros vemos que esa lluvia proviene de la manipulación climática, únicamente tomando un poco de esa agua o tomando a lo mejor una parte de una planta y yéndola a analizar, el que lo analice el laboratorio se va a dar cuenta de todos los productos que tenía esa agua, que no son justamente productos naturales, que tiene un agregado de químicos que no tendrían por qué estar. Sí, está alterado. ¿Me entendés? Pero ¿qué pasa? Pasa esto,
que cuando las pruebas las llevan a los jueces dicen, Que venden. esto me excede. Claro, no se hacen cargo y miran para otro lado, ¿no? Exacto, sigamos. Sí, esta tecnología puede ser utilizada para sofocar incendios, borrar niebla en los aeropuertos, para que se evite cancelar vuelos. Ujú. Lo usas para cosas que sean Claro. positivas y también para desastres. También para aumentar cantidad de nieve en regiones montañosas. Zona utilizada por el turismo, por supuesto, Claro. entre muchos otros usos. Bien, por Y ejemplo. esto, claro, curiosamente se combina Se con lo que combina. acabas de decir, con Claro. estos centrales, ¿no? Que en la traducción al español es estelas químicas. Estelas químicas, claro. Claro. Chemtrails. Claro. Sí, estelas Y químicas. los aviones cuando vuelan a cierta altura, la salida de los reactores provoca vapor de agua. Normalmente, como es vapor de agua, eso tiene una estela que puede medir a lo mejor un par de kilómetros Ujú. detrás del avión, Sí. que luego se va evaporando y se va desapareciendo, se deshace. Pero la gente se va dando cuenta que la estela es de varios kilómetros y kilómetros y kilómetros, y entonces, claro, o sea, la gente está comenzando a sospechar de todas estas cosas. Vos Y decís mutuamente- esas especies de hilos que vos cuando que como que antes decíamos, eso parecen la baba del diablo, ¿viste? Claro. La baba del diablo, es una cosa como un hilo que parece una tela de araña, pero es plástico, ¿no? Sí, 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 Eso justamente. no es natural No, aparte tampoco. las líneas que están bien prolijamente Las líneas dibujadas, prolijas en el claro, cielo. y que vemos que son líneas que son cientos Pro- de kilómetros, por no exagerar, ¿no? Yo les sugeriría a toda la gente que está escuchando, ¿no? Que cuando ellos estén en algún lugar abierto, ¿no? O de hecho también en su casa y sacando la cabeza fuera de la casa y sintiendo avioncitos. Fíjense cuando pasan los avioncitos. Fíjense antes cómo está el cielo y fíjense cuando pasan los avioncitos. Y otra cosa, parece Sí. que nos toman el pelo Ajá. y bromean con Sí. nosotros. ¿Sabes por qué? Porque a veces hacen líneas tan ridículas e imposibles para que nosotros nos demos cuenta que eso no es normal. Eso no es normal. En España, por ejemplo, mostraba Naused Morgade que el cielo quedaba todo cuadriculado. Claro, es algo Como, cómico. exacto, todo cuadriculado como si vos directamente, no sé, te pondrías a jugar como jugábamos antes cuando éramos chicos, ¿me entendés? Sí, te escucho, te Claro. escuchamos. Sí. Y se cree que también esto facilita precisamente las acciones del HARP. Las acciones del Está HARP, combinado con el HARP. totalmente, Claro que sí. totalmente. Y vemos que en 1947, con ayuda del gobierno de los Estados Unidos, siempre está involucrado Estados Unidos, Sí, obviamente, sí. General Electric y las fuerzas del ejército naval y aérea, se crea el proyecto Cirrus, Cirrus. claro, Cirrus. para modificar el curso de un huracán, justamente, ¿no? Ujú. Se intentó desviar un huracán que se dirigía de oeste a este, proveniente del Océano Atlántico, y para lograrlo, un avión sobrevoló a lo largo del huracán para vaciarle 80 kilos de hielo seco, triturado, después de haber sembrado, por supuesto, con esta sustancia. El huracán cambió increíblemente su dirección a tierra, llegando a una región a una zona, mejor dicho, del estado de Georgia, ¿no? Ujú. Ocasionando, claro, un gran daño, un gran desastre y también dejando cientos de víctimas fatales. Bien, una cosa que es importante que nosotros, de hecho lo aclaró un día Alberto Fauro, cuando hablábamos del sol. Fíjate que el propio Bill Cuatro Gatos, como dicen, porque quizás... Bill Gatos. Bill Cuatro Gatos, sí. Estaba y está muy empecinado en tratar de crear toda una especie de malla, dice, ¿no? Para evitar que los rayos del sol te quemen abruptamente. Entonces, colocar toda una malla con una sustancia metálica. Esto realmente es tremendo. Esto, aunque parezca mentira, ellos ya lo van haciendo porque ustedes, cuando notan que el sol tiene un halo
gris que está cubriéndolo y que de hecho cuando tanto nos sugieren que nos pongamos la crema protección 150, ¿es por qué? ¿Por el sol? No, señores, no es por el sol. Es porque el sol está interceptado por todos estos químicos. Entonces es obvio y es evidente que las manchas que se provocan en la piel sean intensas. Pero ¿qué pasa? Al colocarme semejante cantidad de protección, lo que estoy haciendo justamente es inhibiendo la posibilidad del ingreso del sol a mi cuerpo, que el cuerpo en definitiva lo necesita, no solamente para fortalecer huesos, como vitamina D, sino porque es sinónimo absoluto de salud y vida. Pero al distorsionar, ¿no?, justamente la impronta del sol en su forma natural, entonces te ponen la excusa o te ponen el argumento de que ahora el sol está loco. Claro, todo esto lo plantea y lo maneja todo el sistema farmacéutico. Total. De los cuales, y esto es muy importante que sepamos, muchas de las patentes, de los números de las patentes de todos estos productos químicos que arrojan el cielo, son farmacéuticas. ¿Sí? Claramente, sí. Así que yo te estropeo y a su vez te armo lo que te va a curar. Yo es una cosa increíble, ¿no? Porque te enfermo y acá tenés lo otro de plata, ¿no? Bien. Y otras sustancias más, por supuesto. Le vamos a pedir vos seguí, pero le vamos a pedir a nuestro querido operador. Hay un tema que me encanta, que ese tema lo vamos a utilizar ahora para el sábado, que vamos a tener otro programa. Se va a llamar Holotren, a las 9 de la mañana. Y elegí el tema que se llama, escucha, The Wolf and the Moon. The Wolf and the Moon es el lobo y la luna. The Wolf and the Moon. No sé quién lo canta, digamos, eso es un tema. Aparece la imagen ahí de un lobito. ¿Lo encontraste? Bien. Cuando puedas, bájalo cuando quieras y lo subimos. ¿Se puede ya? Bien. ¿Te parece que lo escuchemos ahora o querés redondear el concepto que estabas ahí? No, vamos a escucharlo ahora. ¿Vamos a escuchar? Sí. Bueno, vamos a escuchar. Estamos en la FM 93.5 con Matías Prieto y con este temón Geoingeniería. Y vamos con este tema que tiene mucha fuerza. Vamos.
FM 93.5, la radio de la gente. Y bueno, aquí en la ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Seguimos entonces con este tema, geoingeniería, y bueno, y desmistificamos esto del cambio climático. Sí, Basta. sí, O sea, claro. ¿por qué nosotros estamos aportando esto? Porque más de uno estará escuchando y decís, bueno, y si no se puede hacer nada, y si esto es así, y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Saber. ¿Qué vamos a hacer? Empezar a correr el velo a estos señores, le vamos a decir señores, ¿no? Que no lo merecen. ¿Por qué? Porque en definitiva, el conocimiento es libertad. ¿Y qué Mm. significa eso? Que entonces no nos comamos todo lo que nos dicen, porque en realidad esto tiene un trasfondo que como seres conscientes y seres despiertos que somos, ya directamente cuando nos vengan con que, miren, esta es la realidad del cambio climático. No, señor, no es cambio climático. Esto lo están haciendo ustedes. O sea, no nos sumemos, ¿no? Que no A nos vengan con darles, ese a verso. darles voto. ¿Por qué? Porque en realidad empezar a saber significa también empezar a saber actuar. Hay momentos en el día Ujú. donde esta basura en el cielo no está. Por supuesto que no todo el mundo puede disponer de un tiempo donde el cielo está libre y donde el sol realmente está iluminando como debe y poder recibir ahí sí las energías del sol. Por supuesto que lo sabemos, que todo el mundo tiene sus actividades, que no todo el mundo está pendiente de cómo está el sol para ver cuándo lo tomo o cuándo no. Pero más allá de esto, lo importante es que sepamos que sí hay días donde los cielos están realmente puros para poder aprovecharlos. Y sí es importante que haya dos temas muy a tener en cuenta en estos momentos. Primero, nuestro campo electromagnético. Nuestro campo electromagnético del cuerpo tiene que estar equilibrado. Recuerden que nosotros tenemos electricidad, somos electricidad. Ujú. Recibimos la electricidad del cielo y recibimos de la tierra todo el poder magnético. La suma de la electricidad y de lo magnético, ¿dónde se centra? En el corazón, donde está el mayor campo electromagnético de nuestro cuerpo. Para poder mantener nuestro campo electromagnético equilibrado, tenemos que consumir no el agua sin nada, porque el agua sin nada lo que hace es arroja todos los minerales de nuestro Claro. cuerpo al inodoro. Lo que necesitamos es agua, si la podemos mezclar con un poco de agua de mar y ponerle Mm. un chorro de limón. Y si no tenemos agua de mar o tenemos desconfianza, agua, una cucharadita de sal, si puede ser sal marina, y un chorro de limón. Eso es lo que a nosotros nos va a mantener hidratados, va a mantener nuestro campo eléctrico, electromagnético equilibrado. ¿Por qué? Porque todo esto que nos tiran nos afecta a nuestro campo electromagnético. Estemos en conexión con la naturaleza, a Claro que sí. pesar de, vayan al parque, vayan a la costa, porque el mar, quienes vivimos en el mar, tenemos la bendición de, a través de toda la energía de los minerales que no solamente están en el consumo del agua de mar, sino que además están en el aire, también nosotros al estar en contacto con esa energía, equilibramos todos los campos electromagnéticos y energéticos de nuestro cuerpo. Comer lo más saludable que podamos y descalzarnos para que nuestros pies descalzos sobre el pasto, sobre la tierra, sobre la arena, comiencen a descargar todo esto que nos están tirando y arrojando. Cuando ustedes no puedan ir a ningún lado y están en su casa y dicen, no, hoy no pude salir, y en mi casa no tengo un pedazo de tierra, descálcense en la casa, pero descálcense. Y si tienen frío, pónganse una media. Pero comiencen a trabajar para el beneficio de su cuerpo, porque les digo una cosa, esto que estamos contando es la realidad. Esto no es cuento de ciencia ficción, pero nosotros estamos aquí no para desaparecer, sino que nosotros estamos aquí justamente para poder superar todo esto. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma está preparada. Lo tenemos que creer y nos tenemos que ayudar para poder estar sanos. Pero sí se puede, ¿eh? Pero estar alertas y saber que en realidad hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta porque la contaminación que estos seres van haciendo es continua. Sin embargo, fíjense qué fuerte que es nuestro cuerpo.
que a pesar de todo, si nosotros traeríamos una persona de hace 50 años atrás a la realidad de hoy, no soporta un día, se contamina y se muere. Exactamente, sí. Nosotros, el cuerpo todo el tiempo está tratando de ver de qué manera yo trato de mantener mi equilibrio. Así que Claro. es una máquina maravillosa. Adelante, Mati. Sí, la idea es mantenernos en equilibrio, Y saber las cosas, porque sabiéndolas, sabemos entonces qué es lo que tenemos que atento, hacer. y también, obviamente, si consumimos mucho periodismo, muchas noticias que salen en la televisión, entonces es mejor apagar, porque todas esas informaciones están manipuladas y todo eso genera un caos, genera miedo, temor. Que también te baja toda tu frecuencia energética, ¿no? Claro, baja Así que, claro, uno después se termina deprimiendo o estando mal a causa de lo que consume, ¿no? exacto. Seguimos. Vos sabés, Susana, que volviendo un poquito al tema que estábamos hablando, de que China y los Estados Emiratos Árabes Ujú. tienen proyectos muy potentes, ¿eh? Sí, nosotros Porque, hablamos de Estados Unidos, pero ellos no claro, se quedan sí, atrás, obviamente. porque algunas zonas de esos países llueve apenas. Hay sequía endémica y con esas técnicas futuristas se consigue provocar la lluvia. Claro. Pero claro, ¿a costilla de qué? Secuestrar vapor de agua en zonas al otro lado de sus fronteras, de otros países. Es decir, que generamos a lo mejor lluvias en tu país y provocamos sequías en el país vecino. Claro, porque Esto vamos corriendo, ¿no? puede Nosotros vamos generar corriendo. Bueno, vení para unas- acá porque yo quiero una serie de que llueva problemas acá. a nivel internacional, porque Mm, el derecho internacional también, porque trae consecuencias impredecibles. claro. Y hoy día es la técnica más común para provocar lluvias. Ajá. Así que es increíble. Bueno, y esta siembra de nube, obviamente consiste en esparcir sustancias en las nubes, por supuesto en las nubes frías, ¿no? Para ayudar a formar copos de lluvia o nieve. En este caso se usa principalmente yoduro de plata. La siembra se puede hacer desde el aire con un avión, desde tierra con cohetes o con quemadores de acetona. En el caso que sea por medio de aviones, este atraviesa o sobrevuela por encima de ella a fin de que el humo producido por la combustión se propague sobre la nube, arrojando hielo seco con generadores de yoduro de plata y acetona. Bueno, justamente la acetona se utiliza como un solvente para disolver el yoduro de plata y facilitar su dispersión en lo que es el aire. Bien. Vemos que cerca de 50 países han usado la siembra de nubes. Ujú. China tiene el sistema más grande, lanza cohetes con yoduro de plata al cielo para inducir lluvia o nieve, que lo que venimos indicando hace minutos nomás sobre la nieve que cayó en China, que fue generada por este instrumento, ¿no? Artificial. Y también justamente lo que vos acabas de describir también sobre que manipularon el clima en los Juegos Olímpicos, en la apertura de los Juegos Olímpicos. En China. Ok, sí. Sabían que iba a llover, entonces dijeron, cambiemos. Justamente, también quería agregar, querida Susana, que estudios desarrollados en los últimos años revelan que también inducir fenómenos como terremotos y tsunamis son toda una realidad. Toda una realidad que la Claro, hacen ellos, claro. obviamente. Activan volcanes, hacen maremotos, tsunamis. Sí, es más, y te digo otra cosa, el ejército norteamericano, un tiempo antes de crear la famosa bomba atómica, tenía en mente un proyecto Ujú. que de tener éxito podría haber resultado incluso aún mucho más devastador. Y este no es otro que el proyecto SEAL, el cual consistía en detonar una bomba en el Océano Pacífico y con ello crear un tsunami gigantesco que arrasase con toda la costa japonesa.
tuvo como propósito desarrollar un arma que pudiera crear maremotos. Y este proyecto se llegaron a realizar unas 3.000 pruebas cerca de las costas de Nueva Caledonia. Pero bueno, al final este proyecto lo dejaron de lado, ¿no? Porque le parecieron que el proyecto Manhattan era mucho más rápido. ¿Y ese cuál era, el de Manhattan? El de la bomba atómica, ¿no? Ah, el de la bomba. Claro. Es una cosa increíble lo que estamos describiendo acá, ¿no? Altos mandos de la defensa de los Estados Unidos mencionaron que si el proyecto SEA se hubiera completado antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, podría haber jugado un rol tan eficaz como aquel de la bomba atómica. Obviamente, declaración que deja en manifiesto que manipular el medio ambiente con fines militares es una opción viable para obtener el triunfo durante la guerra. Increíble, ¿no? También un terremoto puede ser provocado principalmente por la siguiente forma, Susana. A ver, ¿cómo lo hace? También inyección o extracción de líquido en la tierra a través de la minería o las canteras, por los ensayos nucleares y también mediante la construcción de presas. Claro. La conclusión fue obtenida mediante pruebas y análisis en el año 1962 por geólogos y sismólogos. Otra cosa que también te digo que hacen es la contaminación al mar. La contaminación al mar lo hacen porque ellos lo que quieren es hacer que el mar, que milagrosamente tiene un agua absolutamente alcalina, se transforme en ácida. Claro, Susana. Y de hecho, son muchísimas las sustancias y los químicos que arroja, y por eso también las apariciones muchas veces en las costas de infinidad de algas que le quieren dar un significado natural, pero que no la tienen. El mar, en su fuerza impresionante, en su ritmo, en todo este sistema maravilloso que tiene la naturaleza, vuelve a llevar todo ese químico en un punto determinado del océano, lo licúa y lo lleva a las profundidades. Fíjate vos. Entonces, cuando nosotros hablamos de cambio climático, 2 puntos, la hacen tecnológicamente, adrede, para destruir y para cambiar los ciclos naturales de la naturaleza. Y en la naturaleza no es solamente el clima, sino es el clima, la vida de los animales, la salud de los animales, la salud de los seres humanos, absolutamente todo. Entonces, cuando escuchemos esto de que porque ahora hay que cuidarse, no, señores, no hay que cuidarse, hay que denunciarlos a ustedes, hay que decir las cosas como son, ¿sí? Porque esto es absolutamente provocado. No sé si tenemos cuánto nos queda. Ah, ya terminamos entonces. Empezamos un poquito más tarde, pero bueno, ya estamos terminando. No sé si, bueno, yo no lo pasé el audio de los 7 minutos de cuando aquí hicimos la presentación en la banca abierta, junto con un amigo en el Consejo Deliberante, donde expusimos directamente todo esto que vos estuviste explicando en toda esta hora, lo expusimos en 7 minutos. Y además, después de exponer toda esta realidad, donde denunciábamos que en los cielos de nuestra ciudad de Necochea todo esto se practique mucho, presenté todo un pedido de informes con respecto a toda esta temática que ingresó al municipio de Necochea el 2 de octubre del 2023. Como dijimos, se abrió un expediente, el 6564/23, que al día de hoy no tuvo absolutamente ninguna respuesta. Lo que se introdujo en lo que estaba motivando, digamos, el reclamo al municipio es un pedido de informes, que este pedido de informes fue preparado por el abogado Julio Razona,
que lo dejó absolutamente preparado para todos los ciudadanos de cualquier punto del país que quisiesen hacer justamente una presentación en sus municipios solicitando información de todo esto que estamos hablando y de las cosillas que van arrojando al cielo. Qué cosa tan increíble. Exactamente. Así que dentro de lo que podemos hacer, ¿no? Dentro de lo que es el marco, entre comillas, de la justicia, hemos hecho, nos seguimos moviendo porque se siguen haciendo presentaciones a nivel nacional, inclusive hay conexiones a nivel internacional con gente que también está con esto. Y lo que vamos logrando en cierta forma es que cada vez se visibilice más, que eso es muy importante porque hasta hace unos años atrás nadie casi podía creer que esto era verdad. Lo que pasa es que hay gente que realmente no mira arriba. No mira el Están cielo. mirando abajo todo el tiempo, distraídos con los celulares, con la televisión, también con el trabajo. Entonces, claro, obviamente una persona que está o tiene su mente manipulada puede que no vea lo que está pasando a su alrededor. Claro, no vea, pero por eso, al no ver, obviamente que vamos a creer el relato oficial. Entonces, en este caso es para que seamos cada vez más observadores, más curiosos. Recuerden, todos nosotros tenemos dentro de cada uno de nosotros un investigador, un Sherlock Holmes, Un explorador. un explorador, un periodista, y todos, pero todos, no importa si tengamos universidad o no, todos somos inteligentes, todos, absolutamente todos. Así que estamos capacitados para poder ver, investigar y por lo menos para cuando nos quieren engañar decirles, no señores, esto es mentira. ¿Nos vamos, Matu? Bueno. Nos vamos yendo y vamos a seguir el martes que viene, vamos a seguir en contacto contigo, Mati, ¿sí? Bueno, no gracias. sé si este tema me parece que estuvo muy completito el día de hoy. El próximo, no sé si tenés pensado qué, pero me gustaría mucho volver a un tema que hicimos juntos hace unos años atrás. Y ahora tenemos más información que es el transhumanismo. Oh, sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno, así que preparémonos entonces para el martes que viene. Sí. Una sola cosita. Dale. ¿Te suena Juan Baigorri Velar? Fue un argentino que también tenía un instrumento, una herramienta que decía poder parar la lluvia. Bien. O hacer llover, mejor dicho. Así que, viste, los argentinos... En toda la Argentina, en San Juan, todo, bueno, la verdad que está como para después pegarle una leída porque fue alguien importante y desafiaba al periodismo justamente y a lo que pronosticaban. Y Bien. cuando él decía que llovía, iba a llover, porque él tenía un instrumento que nunca lo reveló, por supuesto. Y detectaba, detectaba realmente como, bueno... Mira qué interesante, me encantó. Bueno, eso, si querés, lo dejamos ahí pendiente para el martes, así hacemos una lectura y después entramos de lleno con transhumanismo para el martes que viene. Este jueves vamos a estar con un abogado. Es la primera vez que entrevisto a un abogado. Y vamos a hablar justamente del derecho de familia, un derecho que está, sí, y que está también patas para arriba. Así que lo vamos a hablar con él. Este jueves vamos a estar Estamos en Contacto a las 15 horas. Bueno, Matu, gracias infinitas. Gracias a vos, por favor. Gracias infinitas. La verdad me hiciste sentir muy cómodo y bueno, saluda a la audiencia, espero que le haya gustado el material. Y seguimos adelante, seguimos adelante. Claro. Y bueno, gracias Frank por permitirnos estar por Facebook, que teníamos un inconveniente. Yo empecé a grabar en vivo igual porque tenía miedo de que se nos corte. Así que gracias infinitas, abrazo gigante de corazón a corazón. Chau, chau.